¿Estás de acuerdo, Imanol No, Rodríguez Maglín? Yo soy más optimista. No. Yo soy más optimista, pero la columna de hoy va medio para abajo. Pero va a ser una columna un poco distinta, un poquito más extensa. Va a tener una estructura, cuando la pensaba, en forma de 8. Como si uno dibujara un 8. Vieron que el 8, para dibujarlo, tiene que pasar 2 veces por el mismo punto para poder cerrarlo. Bueno, la columna de hoy va a ser así. Como punto central, les voy a contar un poquito sobre un juego que ando jugando en la compu y cómo ese juego me disparó un montón de cosas y se relacionó a la literatura y se relacionó a un montón de cosas, lo cual hizo que la columna tenga como epicentro a ese juego. Les cuento un poquito. Este videojuego se llama Darkest Dungeon. Es un videojuego que desarrolló un estudio de videojuegos independiente, se llama Red Hook, en el 2016. El juego es un juego de rol, de estrategia por turnos, es un poco conocido. El modo, para quienes están habituados al tema de los videojuegos, no voy a explicar todo el modo de juego, sino que me voy a centrar por un lado en la parte del contenido del juego en relación a su trama, y por otro lado en una cuestión formal que tiene el juego, que va a ser como la segunda parte. El juego nos ubica a nosotros en el lugar, en el papel de una persona que recibe una carta de un ancestro, un pariente, que le deja como herencia una mansión y un montón de tierras en un feudo, ¿no? El juego se ubica como en el medioevo, podríamos decir. El juego comienza con una introducción de la historia contándonos este pariente su historia, de por qué nos dona todo lo que nos va a donar. Y dice: la ruina ha caído sobre nuestra familia y sobre su nombre. Entonces la historia es que este pariente nuestro, por una cuestión de ambición, de querer conseguir fama, dinero, empieza como a meterse en el tema de las artes oscuras. Vamos con la columna de Valentina ahí al lado de Drácula. Sí. Y empieza como a saquear catacumbas y cuevas que hay debajo de la mansión, hasta que llega un punto en que abre un portal hacia una como especie de dimensión oscura, y eso hace que muchos monstruos entren a nuestro mundo, y eso es como que esos monstruos hacen que todo el pueblo y la mansión y la familia quede como maldita. Entonces lo que este personaje nos pide es: por favor, quita la maldición de nuestra familia, destruyendo estos monstruos, ¿no? Matando todas estas cosas que yo mismo hice y que yo hice caer sobre nuestra familia. Trata de limpiar nuestro nombre. Yo no lo terminé el juego, pero con la lógica que tienen los juegos, seguramente nosotros terminaremos en el mismo lugar, porque el personaje manda la carta y se suicida, como diciendo: bueno, yo ya hice todos los mocos que me tenía que mandar, me voy fuera de escena. Y yo no lo terminé, pero seguramente la lógica del juego termina en que nosotros terminamos en el mismo lugar, ¿no? Queriendo como limpiar el nombre de la familia, lo volvemos a ensuciar, y seguramente nosotros terminamos en el mismo punto, enviando de vuelta una carta para que venga otra persona, y que esto se repita como en un bucle, como en un 8. Esa historia, como esa historia de maldición de familia, se relaciona y es casi, podría decir, igual a la historia del libro que les traigo hoy para reseñar, que se llama El desierto y su semilla, que es de un escritor cordobés que se llama Jorge Barón Visa. Ah, sí. El libro se publicó inicialmente en 1998, sí, por una edición pagada por el autor. No lo editó nadie, digamos, nadie quería publicar la novela. Y después Eterna Cadencia, que es la versión que ahora se puede leer, la publicó en 2013. La reeditó y la puso en circulación y tuvo mucho reconocimiento. La historia de la novela es muy fuerte, es una novela muy fuerte, muy pesada, muy despellejada. La carne está como ahí, una cuestión muy obscena. En carne viva, como se dice. Exactamente, es como que muestra el hueso, diría. Porque la novela comienza cuando un personaje que se llama Aarón Gageac le tira un vaso de ácido a su mujer en la cara. Ese es el inicio de la novela, comienza así. Y el narrador es el hijo de este como matrimonio maldito, le vamos a decir, y es quien se encarga de estar al lado de su madre durante toda la reconstrucción de su rostro.
tanto en Argentina, después viajan a Milán, y la historia da vuelta alrededor de este chico de 25, 24 años que tiene que estar como al pie del cañón con su madre, mientras ese rostro va cambiando de forma, se reconstruye. Es muy interesante toda esta cuestión con el rostro y la carne en la novela. El padre de este chico, después de hacer eso, se suicida. Hay como toda una cuestión como de vuelta, esta maldición familiar que recae sobre este chico Mario Gaggiac en la novela. Y la novela, yo leí un artículo que escribió Daniel Link, que es un crítico literario acá argentino, que lo escribió en 2001, lo habrá escrito, porque Jorge Barón Visa, el escritor del Desierto y su semilla, nace en 1942 y se suicida en el 2001. Y Link se ve que trabajaba con él porque era un crítico literario, Barón Visa, y escribe un artículo para mí muy interesante donde rescata muchas cosas de la novela que quedaron como ocultas, porque en el 98 la novela no tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque está basada en hechos reales la novela, ¿no? La historia de toda esta tragedia familiar es la historia de Barón Visa, y en esa época, como podríamos decir, la cosa todavía estaba fresca. La gente como que veía en la novela simplemente una especie de testimonio de la tragedia familiar y nada más, digamos. Uh-huh. Y lo que Daniel Link dice, que a mí me resulta muy interesante, es que la novela narra este hecho como esta tragedia familiar, pero no se cierra sobre sí misma. Digo, no es testimonial. No es que el libro simplemente quiera decir, bueno, les cuento, ¿no?, lo que me pasó a mí, lo que me pasó a mi familia, toda esta maldición que tenemos, se las cuento y miren qué mal que la pasamos. Sino que la novela, en ese hecho terrible, empieza como a relacionarse con otros signos, podríamos decir, significantes, tramas, redes, que hacen que eso cobre otro sentido. Y que entonces esa tragedia no tenga sentido en sí misma, sino que tenga sentido en relación a otras cosas. Como que la relación de este hecho terrible y violento se relaciona, por ejemplo, en un paralelismo que hace el narrador entre su madre, que es esta mujer que se está reconstruyendo, y el cuerpo de Evita. Que la novela sucede en los 60 y fue el momento en que el cuerpo de Evita fue ultrajado y llevado a Italia y enterrado y desenterrado. Todo este ultraje que tuvo el cuerpo de Evita, es como que hay un paralelismo. ¿Por qué? Porque la madre de Jorge Barón Visa, que se llamaba Clotilde Sabatini, era como una gran militante feminista de los 60 y un poco antes también, creo que nace en el 30 más o menos, y tenía como esta rivalidad con Evita, porque era una militante fuertemente radical de Córdoba, y bueno, Evita era Evita, digamos, y esta mujer se forma en el exterior, empieza a conseguir doctorados en educación y es como una promotora de la educación en Argentina, y entonces es apresada durante el peronismo y tienen que exiliarse. Entonces hay como una especie de lucha siempre con la figura de Evita. Y es muy interesante ese paralelismo que se hace en la novela y cómo eso cobra un sentido re interesante y cómo, dice Link, Barón Visa puede poner sobre el tapete la cuestión de el cuerpo y el lugar del cuerpo en la política argentina. Digo, este cuerpo vivo. Interesantes. Sí, yo pensaba en la columna de Valentín, de una, sí, cuando lo pensaba dije, Valentín, esto le va a interesar. Cómo, digo, el lugar de un cuerpo que se empieza a reconstruir y que después de reconstruido vuelve a la Argentina, esta mujer quiere hacer política, pero se da cuenta que no puede hacer política porque no comprende, y eso en la novela está muy interesante, en un momento en que esta mujer escucha un monólogo que hace una mujer sobre Evita, y diciendo algo como poniendo a Evita en el lugar de una santa, de una persona que está más allá del humano, sí, y diciendo este cuerpo angelical que han hecho con Evita cuando la embalsaman, dice, este cuerpo queda como fuera del plano de los vivos y solo puede ser destruido, dice esta mujer, una mujer popular de Córdoba, por el fuego o el ácido. Dice, Evita solo lo va a poder destruir eso. Y entonces esta señora dice al final, es más, yo diría
que ni el fuego ni el ácido va a poder nunca jamás corroer el cuerpo de Santa Evita. Y esta mujer ahí en ese momento se da cuenta que ella no va a seguir con su carrera política, que es como que queda como vencida finalmente por Evita. Es muy interesante también el artículo de Link, porque cuenta cómo Jorge Barón Visa trae la cuestión de, como siempre fue un exiliado, dice él, porque el vivir en Córdoba siempre estuvo por fuera de la escena literaria central que sucede en Buenos Aires. Él toma el ejemplo de Antonio Di Benedetto, que en Mendoza escribía tremendas novelas, ¿no? Como Sama y otras novelas, y que siempre quedan como por fuera del orbe central de Buenos Aires y llegan como tarde. Al punto de llegar tarde, digo que Barón Visa se vuelve ahora, su novela se puede leer ahora, digo, después de muerto él, porque... Eso es muy común con muchos escritores que, digamos, alcanzan la fama post-mortem. Sí. Es muy común. Y lo de Barón Visa es terrible porque, bueno, su padre le hace esto a su madre y se suicida. Su madre después se suicida un tiempo después también, y después se suicida su hermana y se suicida él. Hay como una maldición ahí que lo empuja a lo más terrible. Y entonces Barón Visa, antes de morirse, dice que él quería que no quede este halo de tragedia sobre él, como que él quería correrse un poco de esta historia familiar y decir, bueno, yo no quiero quedar de vuelta en esta historia, en esta serie, y me gustaría escribir textos humorísticos. Él escribe mucho sobre el cocoliche, este idioma que está entre el español y el italiano. Quiere desarrollar muchos artículos periodísticos por ahí y nunca llega, como que nunca llega a poder correrse de ese lugar y termina, podríamos decir, repitiendo de vuelta lo mismo. La novela se consigue por internet, se puede comprar fácilmente, no sé si está en PDF en internet, excepto que alguien se haya tomado el atrevimiento de escanearla y que esté. Y Eterna Cadencia es una editorial muy accesible, está en todas las librerías. Sí, Eterna Cadencia hace un tiempo tenía envíos gratis de sus libros, de lo que tiene una librería en Buenos Aires y tiene la editorial, así que enviaba sus libros gratis. Es una gran editorial, publica novelas espectaculares, libros, ensayos o poemas también. Y bueno, esa es más o menos la historia del desierto y su semilla. Lo recomiendo increíblemente porque es un libro espectacular, como dije, y en eso lo comparto con Link. Va mucho más allá que simplemente un hecho que esté basada en hechos reales, como se dice en la película. Autobiográfico. Exactamente, va muchísimo más allá. Tiene monólogos muy, muy copados, tiene... esta mezcla con el cocoliche está muy presente en el libro. Digo, ellos están en Italia, entonces el idioma del libro es más o menos un cocoliche. Hay monólogos increíbles. Le digo, está muy bueno. Barón Visa en eso, la verdad que se jugó increíblemente y lo logró. No sé qué logró. Cuando pensaba en el libro, digo, no sé qué logró, digo, porque escribió un libro espectacular, usó, podríamos decir, como excusa su tragedia familiar, y se corre un poco de este lugar de víctima para poder escribirlo, pero al final termina nomás de vuelta en la misma serie, digo, de lo terrible de la familia. Barón Visa dice algo que a mí yo decía, bueno, ¿hasta qué punto este pobre hombre, no? Que dice, bueno, ya casi podríamos decir humorístico, dice, ya el tercer suicidio en la familia, yo cuando voy a un piso alto me trancan las ventanas, dice él, ¿no? Tremendo. Ahora quería dar una vueltita, ya que di una vuelta por la novela que quería traer y compartirles. Quiero volver de vuelta al juego que les contaba. Ajá. Darkest Dungeon, que es un juego muy, muy bueno y se los recomiendo si alguno quiere incursionar en los juegos. Yo jamás jugué, así que no tengo idea de cómo es. ¿Nunca jugaste a los jueguitos? No, a los jueguitos. Bueno, ahí está. Jugaba a las muñecas cuando era chica. Yo pero nunca jugué. No, los jueguitos no tengo ni idea cómo funciona, el PlayStation, todas esas cosas. No sé. Buen momento para aprender. Nunca es tarde. Exactamente. Porque el juego tiene esto, contábamos la cuestión de la trama, que yo lo pongo en la parte del contenido del juego, pero tiene una cuestión formal el juego, que es la voz que tiene el relator.
del juego, el narrador. Nosotros tenemos en el juego siempre un narrador que nos va contando más o menos lo que va ocurriendo, nos va contando, ¿no?, las historias terribles de este pariente que hizo caer la maldición sobre el feudo, nos va como, y la historia es fragmentaria, así como Drácula que contaba Valentín, que es una novela epistolar, que está hecha de recortes de cartas, de entradas de diario. La historia de este juego también está hecha como de fragmentos. Uno va jugando y encuentra una hoja, como también el cuento de Mara Rodríguez que les contaba, que se llama... Bueno, les cuento que el video que subimos a YouTube con el audio de tu entrevista, Mara, tenía el otro día más de 145 visitas. Bueno. O sea, es uno de los más consultados, escuchados en YouTube, en nuestro canal. Mara. Sí, es un éxito. Trajo gente, Mara. Sí. Qué bueno, qué alegría. Ese cuento yo le decía, ahora no recuerdo, el idioma de las tortugas, no recuerdo el nombre. Sé que tiene que ver con las tortugas. Sí. Ese cuento también es un cuento fragmentario y podríamos decir hecho con notas en Mara. Entonces, volviendo a esta cuestión del juego y del narrador, la voz que tiene el narrador en ese juego, para mí es como una cuestión increíble, y le pasé a Nippon un video para pasarle unos 40 segundos para escuchar la voz de ese narrador. La voz, no importa lo que diga, no importa si la gente no sabe inglés, porque es para escuchar el tono y la forma en que habla. Bueno. Ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Bueno. Ay, yo sentí que estaba en el cine, me faltan las palomitas de maíz. Bueno, esa voz como increíble, inmensa, que como que a uno lo envuelve, nos acompaña durante todo el juego, ¿no? Y ahora estos días de niebla, bueno, pero es ideal. Un amigo me mandaba el otro día un video que él trabaja en el hospital de Bajada Grande, y me mandó un video que fue en bici y era no se una veía película nada de terror, era para que lo narre este hombre. ¿Te imaginas la niebla, esa voz, todo? Es Drácula. Estamos ahí. Estamos ahí. Pensaba la cuestión de la voz. Digo, no importa el lenguaje, uno puede tranquilamente no entender lo que ese hombre estaba diciendo, pero su voz crea un clima inmenso. Y digo, nosotros estamos en la radio y trabajamos con la voz, y entonces quería como traer a pensar un poquito la relación de la literatura con la voz. Uh-huh. Como se sabe, digo, está documentado, vos también lo debes saber, Angelina, que la lectura antes... la lectura no siempre fue una lectura silenciosa, sino que en la historia hubo una transformación de la lectura, donde la lectura se empezó a internalizar en un momento. Digo, antes leer significaba leer en voz alta, no había esta cuestión de leer en voz baja. Y además fue siempre muy importante leer a los niños estos cuentos antes de ir a dormir, escuchar que alguien... te lee un cuento es hermoso, es una experiencia muy linda. Por fuera del contenido, digo, de la cuestión formal de la acción de... Sí, y hay una anécdota, creo que es de Santo Tomás, que él dice que se sorprende cuando ve a un hombre, a un erudito de esa época, Santo Tomás del 1200. Santo Tomás de Aquino. Exactamente. Y se sorprende a ver un hombre leyendo en voz baja. Él dice, es como si estuviera leyendo, dice él, con la mente. Se sorprende, digo, porque no era una escena común. Uh-huh. Saer eso lo retoma en un cuento y dice, antes leer y dar una conferencia eran lo mismo. Entonces, pensaba que, bueno, actualmente... está mucho la cuestión de la lectura solitaria, como si la lectura fuera un acto medio solitario, uno tiene que estar medio aislado. Yo me peleo contra eso. Yo soy de las personas que sostienen que no, que lo mejor que le puede pasar a uno es leer con otros, digamos. Por supuesto. Por eso, digo, vamos a talleres, por eso compartimos nuestros textos con otros, por eso la poesía, por ejemplo, tiene una cuestión con la voz que para mí es central. Digo, la poesía no es sin ritmo. Digo, la poesía tiene una relación central con el ritmo, porque la poesía, más que comunicar algo, tiene muchísimas otras aristas que
que es necesario como pulir. Digo, cuando uno escribe un poema, no puede pensar que está listo sin haberlo leído antes en voz alta. Digo, no importa si compartiéndolo con otros o no, pero compartirlo en voz alta. Y esto me llevaba, finalmente vamos como así pasando por muchas cosas, a los podcasts de literatura. Ajá. Quería traer porque yo estuve escuchando algunos en este tiempo de cuarentena, han salido muchos podcasts para escuchar, como los podcasts, para que la gente que no sabe, los podcasts son como grabaciones, programas de capítulos grabados, digo. Uh-huh. Y ha salido uno que está muy bueno, que es una audioteca, está así en Spotify, no sé si está en otro medio, es una audioteca que dirigió Lucrecia Martel, que es la directora de Sama, de la película Sama, y Graciela Esperanza, que es una crítica también y guionista de cine. Y ahí, en esa audioteca, hay cuentos de la literatura argentina. Está buenísima, se los recomiendo para, no sé, lavar los platos y poner mientras tanto un cuento, o digo, estar cocinando y en vez de escuchar música, escuchar un cuento. Por todo esto que decimos, digo, por cómo nos manda a otro lugar, digo, por ahí escuchar un cuento. Y está buenísimo porque son actores, digo, los que narran los cuentos. Los narradores son actores que entonces le ponen como una garra y un sentimiento a la narración, que esto, ¿no? Me hacía acordar a este narrador del juego que no es lo mismo que lo lea cualquiera, ni que se lea de cualquier forma. Digo, hay como una cuestión central en el espíritu de la lectura que hace que tenga como un encanto distinto. Y la audioteca de Lucrecia Martel y Graciela Esperanza lo logran. Uh-huh. Aunque algunos actores son conocidos, digo, y yo los escucho y puedo ver la cara de los actores de series argentinas o de películas argentinas. Otros no los conozco, pero todas, más o menos la mayoría de los que escuché, están muy bien narrados y son cuentos desde Silvino Campo, Antonio Di Benedetto, que lo nombramos, hay un cuento de Saer, de Wilcock, de todo, Fogwill, hay un montón de cuentos. Y también, como para bajar un poco más, acercarnos a la ciudad. En la ciudad tenemos 2 podcasts que organizaron y sostienen la gente de Barriletes. Sí. Exactamente. Ellos tienen un podcast muy interesante que se llama Cuarentena Literaria, que ahí también toman fragmentos de libros y de textos literarios y lo lee el flaco Lampusina. Ah, Lampusina. Exactamente. Sí, yo sí. No sé quién es, pero el podcast se presenta así, ¿no? Cuarentena Literaria, lecturas del flaco Lampusina. Está bueno, yo lo que escuché de ese podcast está muy bueno también, son mucho más cortitos, digo, lo de la audioteca de Lucrecia Martel y Graciela Esperanza, son cuentos que a veces duran 50 minutos, otros duran 15, digo, tienen como una longitud variable, una duración. Y el podcast, no me sale, podcast, ¿es una aplicación que hay que bajar? ¿Cómo es? No, el podcast yo diría que es como un formato, más que otra cosa. El podcast es como grabar capítulos de algo en audio. Digo, nosotros podríamos, en vez de venir a la radio a hacer en vivo Las Sofistas, hacer un podcast de La Sofista donde nosotros grabemos en nuestra casa y lo publiquemos, por ejemplo, en Spotify o en cualquier otro lugar. Un podcast es eso. Son como capítulos de grabaciones de audio. El de Lucrecia Martel y Graciela Esperanza están en Spotify, por ejemplo. Ese se puede escuchar en Spotify. Los de Barriletes se pueden escuchar en iVoox, que es una aplicación. iVoox. En esa aplicación está La Cuarentena Literaria, que se los recomiendo, que está muy interesante. Y por otro lado está los libros que lee el Maxi Sanguinetti, el ilustrador, que hace poquito vi un Juan L. con un barbijo que dice me atraviesa una... Está genial. Creo que me dice me atraviesa una pandemia. Tremendo. Él recomienda libros, digamos. Yo cuando empecé a venir acá a hacer mi columna, empecé a escuchar podcast de él para ver, bueno, a ver cómo este Maxi Sanguinetti, este ilustrador, recomienda libros, digo, hace lo mismo que yo en la misma ciudad al mismo tiempo. Así que está muy bueno las recomendaciones de Maxi Sanguinetti y tiene actualmente ya 14 capítulos, están en el ebook de Barriletes.
Él lo que hace es tomar un libro, comentarlo, digamos, recomendarlo y cerrar con una canción. Así que está muy bueno. Y el último que les recomiendo, son 4 los que les recomiendo, 2 de acá y uno podríamos decir nacional, es uno que se llama Recital. Ese está en una página sueca, no sé por qué, que se llama Podtail. Debe ser de las primeras que recibía podcast seguramente. Se llama Podtail. Tienen que poner en Google Recital, Podtail, Argentina, cuentos, un montón de palabras para que aparezca. Y son escritores leyendo cuentos de otros escritores. Uh-huh. Está muy bueno, digo, para hacer el paralelismo o hacer la comparación entre la audioteca de Martel y Esperanza y estos escritores leyendo escritores. Digo, no es lo mismo escuchar a un escritor leyendo un cuento que escuchar a un actor leyendo un cuento. Digo, sí. Ahí cada uno podrá comparar. Es más, si uno quiere comparar, está un cuento fantástico que se llama Caballo en el Salitral de Antonio Di Benedetto. Están los dos, así que se los recomiendo escuchar los dos y ver con cuál se quedan, digamos, si con el actor o con el escritor. Yo creería que uno se queda con el actor, digo, el actor sí, por la cuestión formal claro. Por esto, digo. Aquí en nuestro programa el locutor es Ezequiel Cardoso, que tiene una voz fantástica, y yo le he pedido que grabe algunos textos y podemos también seleccionar algunos textos para enviarle y que los grabe. Tiene una voz increíble. Bien, buenísimo. Digo buenísimo porque por ahí uno, con esta cuestión del purismo, uno podría decir, no, nadie va a leer mejor un texto que su propio autor, o es mejor que lo lea un escritor que sabe de literatura. Pero hay una cuestión performática en el actor que bueno, tiene obviamente un encanto que es innegable. Hoy yo leía un fragmento de Vinicius de Moraes, pero en YouTube lo podemos encontrar a Vinicius, por supuesto, recitando sus poemas en portugués, aunque él sabía hablar en español y hablaba en francés también, porque él hizo una carrera diplomática. Pero lo pueden escuchar a Vinicius leyendo sus poemas y aunque no lo entendamos. Digamos. Claro, lo que pasa es que el portugués se entiende bastante, pero además él, como era cantante, tiene un ritmo para leer sus escritos, sus poemas muy lindo. No sé si recita también en español, tendría que buscar. No, la verdad que no, ahí me mataste. Sí, nada, bueno, pero lo buscamos, no hay drama. Sí. Bueno, eso era más o menos toda la columna de hoy. Vamos a hacer un repasito porque fue como larga. La novela El desierto y su semilla de Jorge Barombiza, vamos con eso. El juego Darkest Dungeon, que está para computadora. Después podemos hacer en nuestra página de Facebook un comentario para ver todo. Y después todos los podcasts que fuimos recomendando. Muy bien. Entonces, para la semana que viene, porque cambié de computadora y soy torpe con todas esas cosas, ya voy a ir subiendo a YouTube los últimos programas. Bueno. Gracias. No, Celina, gracias a vos. Gracias. No.